Bien. Bueno, gracias a todos por llegar hasta acá, que es todo un desafío a esta hora. Siempre los horarios de las disertaciones de la siesta después de comer nos genera esto. Pero bueno, yo soy Dana Contreras, soy pediatra, experta en diabetes y trabajo en la parte privada, por eso es un espectro distinto a los que hemos trabajado con los disertantes hasta ahora, porque es un universo que es por sentido común, sabemos que es bastante diferente. Bueno, y también es un desafío para poder llegar hasta acá, después de que se habló de bastante y ya creo que todos los conceptos quedaron bastante claros. Lo mío queda como repetir, pero cuando estaba escuchando las disertaciones estuve tratando de reelaborar mi clase, así que la voy a tratar de dibujar en el aire para no cansar y ser repetitiva. Creo que el concepto del diagnóstico, de la clínica y del tratamiento ya se ha hablado, entonces quiero tratar de hacer algo diferente para que podamos incluso a nuestros expertos que vienen de afuera, dejarles a lo mejor alguna otra inquietud distinta a la que ya sabemos o que la bibliografía nos dice. El hígado graso es un diagnóstico que cuando uno empieza a leer dice diagnóstico de exclusión. Nosotros los pediatras que no somos gastroenterólogos, derivamos al gastroenterólogo al paciente que ya viene con un motivo de consulta. Entonces, mucho estuvimos hablando también que el interés sería educar y formar al pediatra clínico de poder buscar o poder llegar antes o poder derivar no llegar a tener que derivar al paciente cuando ya tiene el hígado graso. Y sabemos que la prevención se hace mucho antes, se hace desde que antes que nazca el niño, se hace durante la panza, durante la gestación, durante los primeros años, donde nosotros los médicos indicamos alimentación a los niños, donde tenemos que empezar a educar y a prevenir para no tener que llegar al diagnóstico. ¿Por qué? Porque el hígado graso, en el común de la pediatría, se llega cuando el paciente viene porque le molesta la mancha, o porque viene porque el médico vio un laboratorio de rutina y dice, bueno, anda al gastroenterólogo o al nutricionista porque hay algo que está mal, ni siquiera le explican qué es lo que está mal. Y yo siempre les digo a los pacientes, ¿por qué viene? No, porque me dio un valor alto. Y yo los miro y digo, ¿y no venís porque tenés sobrepeso? No, porque tengo un valor alto. Entonces el paciente, ¿cuándo va al médico? Cuando se asusta. Y no tenemos el hábito de la prevención. Bueno, muchas voy a saltear porque están repetidas. De abajo se pasan, ¿cierto? Cuando nosotros estudiamos en pediatría, sobre todo nosotros, bueno, yo hago específicamente diabetes infantil, siempre teníamos como dentro de las complicaciones el hígado graso. Como hacemos otro tipo de especialidad, siempre el foco lo ponemos en otro lado, pero bueno, hoy era esto. Y que me sigue siendo importante transmitirle, no a nosotros que somos especialistas, sino a al grupo de pediatras o de clínicos que van a ser los que nos derivan. Entonces encontramos esto con un porcentaje que está adherido a niños que portan obesidad. Entonces, ¿de qué vamos a hablar puntualmente? ¿Del hígado graso o de la obesidad? Y el hígado graso es un síntoma más. Obviamente, que dentro de la obesidad infantil tenemos todas las otras comorbilidades que ya las conocemos. Entonces, para detenernos un poquito y diferenciar de todo lo que podemos hablar, nosotros en el consultorio, ¿qué hacemos? ¿Qué vemos dentro de lo fenotípicamente que podemos observar en el paciente? Se habló de medidas antropométricas, de anamnesis, de laboratorios, pero puntualmente lo que se está trabajando mucho en todos los trabajos. Es decir, ¿alcanza solamente medir el índice de masa o qué es lo más efectivo? Entonces se está trabajando mucho con el perímetro de cintura. ¿Qué nos transmite o qué visiblemente nos refleja la grasa visceral? Y esa grasa visceral, como habló el doctor Pérez, también se mide, se visualiza en un estudio por imágenes, se visualiza en un estudio de laboratorio y se visualiza en lo fenotípico del que podemos ver en el paciente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la grasa visceral? Medimos el perímetro de cintura y para eso hay tablas y medidas antropométricas. Y ese hígado graso que ya
viene con el laboratorio, porque yo me estoy anticipando a eso, ya lo tengo en la mano, tiene hígado graso, ¿qué me significa? El primer escalón en la fisiopatogenia, que ya lo comentaron todos, se habló primero que es la resistencia a la insulina, ese hiperinsulinismo. ¿Qué hace el cuerpo? Yo a los pacientes cuando les digo, ¿qué es tener resistencia a la insulina? Entonces yo les digo un ejemplo. Estamos en una calle que tiene 5 esquinas y donde se cortó el semáforo y tenemos que transitar todos. Cuando tenemos un horario del día muy piola, el tránsito se maneja tranquilo y a lo mejor un inspector de tránsito me va a solucionar el problema. El problema es cuando tenemos más oferta de vehículos. Entonces un inspector no me va a alcanzar, entonces voy a tener que llamar a más. Y con la insulina pasa lo mismo. ¿La insulina qué hace? Hace entrar esa energía, esa glucosa dentro de la célula, una molécula, 2 moléculas, 3 moléculas, me va a ser efectivo, pero cuando yo ya tengo mucha demanda de esa cantidad de glucosa o de azúcar o de energía, no me va a alcanzar. Entonces empieza a aumentar la insulina. Esa insulina, dentro de un tiempo, me va a lograr metabolizar, pero después se va a empacar, se va a enojar, dice yo no laburo más, y empieza a no poder metabolizar ese azúcar. Medianamente un cuentito que les hago. Pero esa es la fisiopatogenia, ¿sí? El síndrome metabólico, que ya se habló, que la dislipemia, que la intolerancia a los hidratos de carbono, es decir, la glucotoxicidad y la lipotoxicidad dentro del síndrome metabólico es como sería el responsable de esta fisiopatogenia. Y es la que me va a determinar la severidad de la enfermedad. Entonces, cambiando la nomenclatura, porque son clases preparadas, se cree que las personas con hígado graso, con esteatopatitis no alcohólica, tenían más predisposición para tener diabetes. Y las personas con diabetes tienen más predisposición a tener esteatohepatitis, a fibrosis, a enfermedad hepática. Cuando las ordené dije, no, esto no, primero la esteatohepatitis, dije, ¿y por qué no? Muchas veces nosotros encontramos ya la fibrosis, ya encontramos a la esteatohepatitis, pero en realidad no lo sabemos porque el diagnóstico es a veces llegar tarde. Entonces, ¿cuál es el huevo y cuál es la gallina? Fisiopatogenia, sigamos, y acá llega mi paciente, un paciente que es visto en consultorio en un hospital privado, Alma, que tiene 12 años, dentro de los antecedentes familiares es un antecedente bastante engrosado, un papá con obesidad e hígado graso, siempre el antecedente es que toda la familia tiene hígado graso, la abuela con obesidad y cirrosis por hígado graso, la mamá es la única sana en todas las familias, los hermanos también eutróficos y el ambiente es obesogénico. El papá es transportista y come mal, no hace actividad física, llega a casa y es el que, dice la nena, es el que trae la comida y el que enseña a la forma de comer. Sus antecedentes personales, es recién nacido término, adecuada, tiene una lactancia hasta los 6 meses, un buen desarrollo hasta los 2 años y la mamá dice que a partir de los 2 años la niña empezó a aumentar de peso. Es revisada por un médico pediatra habitual y le diagnostican hígado graso desde ese momento. En pandemia tuvo un tiempo de ausencia y aumentó mucho más de peso en ese momento. A los 10 años la medicó su médico pediatra por tener sobrepeso y hígado graso, la medica con metformina. Eso es algo habitual que vemos, ¿sí? En realidad después vamos a charlar un poquito sobre la aceptación de la metformina para la obesidad, que en realidad no está indicada, pero ante la desesperación, porque muchas veces hablamos de eso, un médico que ve que un niño aumenta de peso, que sube, aumentan sus comorbilidades, ¿qué hace? No tiene herramientas, no le puede hacer bajar de peso, no le puede hacer actividad física, empieza a usar herramientas en donde el común del pediatra dice, y la metformina es buenita, no hace nada. Turner 4, lo pongo ahí porque es importante definir el estadio de estos niños, porque a veces el desarrollo puberal está adelantado. El desarrollo madurativo sexual, el desarrollo mamario, el desarrollo puberal, y esta nena ya había tenido su menstruación. Muchas veces, cuando hablamos de síndrome metabólico, está incluido la poliquistosis ovárica. Entonces eso tiene un eje, otro más alterado el eje entre lo hormonal.
acá. Bueno, el pediatra de cabecera a un laboratorio de rutina que le sugiere, lo deriva al gastro porque tiene sus transaminasas elevadas. Ese es el primer laboratorio que tiene la niña, con una GOT de 126 y una GPT de 196, y una insulina de 24 con una glucemia normal. Ya venía medicada con metformina. Lo que no tenemos el dato es cuánto tenía de glucemia, ni se había hecho una prueba de tolerancia previo a la metformina. El peso en ese momento era 74 y 1,48 m con un perímetro de cintura de 103 percentilos, más de los normales. 500 miligramos de metformina desde los 10 años, desconocí el criterio por qué. La primera consulta con gastro, se solicita, ya venía con ese laboratorio, le solicitan una ecografía con hígado graso moderado, se le solicita un estudio para evolucionar, obviamente no es para enfermedad de Wilson, se le pidió todos los laboratorios para descartar las otras causas de esteatosis, y se deriva al servicio de nutrición y diabetes. En muchas partes el servicio de diabetes está junto con el de nutrición. En el hospital donde yo hice en algún momento con el doctor Con era diabetes, nutrición y gastro estaba aparte. Bueno, y la segunda consulta con gastro se le solicita una biopsia a los 3 meses. Hay un periodo donde la paciente se pierde, no tenemos muchos datos, entonces voy a decir, che, le indicaron ante la segunda consulta ya la biopsia. No es así, eso es lo que está extraído de la historia clínica, pero sabemos que no es así. Y muchas veces cuando yo leía indicaciones de biopsia, porque yo no la indico, pero quise aprender eso, es decir, cuando los valores persisten ante determinadas situaciones y no revierten con la actividad, se puede pedir una biopsia. O sea, no sé si esto da para cuestionarlo o no. La primera consulta que se hace en el servicio de diabetes, la niña tenía ese peso, 74 kilos, medio 1,49 m, todos sus índices elevados, con un índice de masa de 33. Se le había solicitado todo el laboratorio para chequear otras causas de esteatosis, y en mi consultorio, como estoy acostumbrada a trabajar con niños con diabetes, para mí la prescripción de la actividad física es una indicación. O sea, yo me puedo decir, vaya a actividad física. Entonces yo generalmente pregunto si pueden ir a natación, porque a lo mejor el niño tiene miedo al agua, si quiere jugar al fútbol, porque a lo mejor odia el fútbol. Entonces empezamos a trabajar mucho con eso dentro de la prescripción de la actividad física. Y sobre todo, a mí me tocó la posibilidad de hacer un trabajo en donde pudimos observar que no todas las actividades físicas mueven a los niños ni generan gasto. Obviamente que trabajamos en ejercicios lúdicos, ejercicios donde los chicos se puedan divertir, y otros que realmente gastan. Por ejemplo, había niños que jugaban al fútbol y era el arquero o era el que no le gustaba correr la pelota, entonces no había ni siquiera gasto calórico. Esto se hizo de acuerdo a un gasto calórico. Entonces podemos ver que no todos los niños que van a deporte realmente hacen gasto. Y la interconsulta con psicología. ¿Por qué? Porque esta nena ya tenía desde los 3 años esta situación. Entonces estaba sumamente angustiada, no quería ir al colegio, tenía una frustración familiar, acudía al médico diciendo, ¿qué me va a decir esta otra vez? Si ya me lo dijeron. Entonces no hay herramientas en todo ese transcurso. Y los especialistas, yo recién las escuchaba a ustedes que trabajan en servicios donde cuentan con psicólogos, incluso nosotros en el hospital poquito, pero hay hasta un profe de educación física. En la parte privada, entre que no tenés que te cubre el psicólogo, en que no hay psicólogos que hagan patologías crónicas, en el que no tenés la especialista en nutrición que haga niños porque hace adultos, o al que no tenés al pediatra que quiera atender a niños con sobrepeso, porque te los tiran, porque dicen no lo aguanto, porque queda muy burdo lo que digo, pero es muy común, dicen no, los sobrepesos no los quiero ver. Entonces es como que muchos obstáculos cada vez más. Bueno, el resultado que arrojó el laboratorio que había pedido la gastro, no había ningún dato relevante, sus enzimas seguían altas y la nena había logrado empezar una actividad física. La tercera consulta se esperaba el resultado de la biopsia, se siguió avanzando en el pedido de estudios y llegamos a la elastosis hepática. La tercera consulta que se hace con el servicio de diabetes y nutrición, la niña había descendido de peso, seguía habiendo mucha angustia y seguía teniendo rechazo en la escolaridad. Se intensificó la terapia nutricional. ¿Por qué? Porque cuando se hace registro alimentario, en mi caso personal, vemos que hay muchos errores de conceptos. Por ahí
Hablaban recién de la restricción en la fructosa, restricciones en la sacarosa, restricciones. Hay muchos chicos que consideran que, por ejemplo, comer frutas es muy sano, entonces yo le digo en determinadas cantidades o determinados alimentos. Empiezan a elaborar con esto que se está estipulado que la alimentación saludable, entonces empiezan a hacer comidas caseras, pero se comen 1 kilo de esas comidas caseras, entonces empezar a ver, entonces les pido registro. Bueno, a ver qué comiste, cómo comiste, si son picoteadores, si no. Hay una frase muy común de Mónica Katz que a mí me encanta, que es, no es gordo el que quiere, sino el que puede, y no hay un gordo fenotípico y un gordo genotípico. Tenemos que ver también qué hay atrás. No es fácil solamente creer que la persona es gorda porque quiere. Entonces hay todo un trasfondo. Cuarta consulta con el servicio de diabetes, la niña había subido de peso y había aumentado su índice de masa. Entonces allí se empezó a trabajar con la posibilidad de darle liraglutida, un análogo que comentó la doctora. Nosotros en pediatría, recién se empezó en el año 2018, desde que se lanzó la liraglutide, nosotros en pediatría recién se pudo aprobar en el 2022, en donde se empezó a incursionar. Tenemos muy pocos trabajos, si hay pocos trabajos en adultos, hay pocos trabajos en pediatría, y si aún al estar aprobada por nuestra federación, también es poco tiempo de valoración. Entonces recién la doctora preguntó qué efectos y en realidad no los podemos ni siquiera reafirmar. ¿Tá? Desde que se comenzó con liraglutide, la dosis inicial es 0,6, ¿sí? Viene hasta 3 miligramos, es una pen, es una lapicera que se coloca como si fuese la lapicera que tenemos para la insulina, es en el abdomen, o bueno, en realidad se usa mucho más en el abdomen, es a dosis progresiva. Los reportes y los estudios tratan de llegar a dosis máxima para poder tener el valor efectivo y la valoración de la efectividad, que es a 3 miligramos, pero va a depender del nivel de tolerancia. Y acá entro en el mundo de la pediatría. Todo lo que sea invasivo no es tan fácil como si yo le doy a un adulto. Todo lo que me genere dolor no es tan fácil como si yo se lo doy a un adulto. Entonces es realmente hacer una valoración extrema. La niña, desde que empezó con liraglutide, primer mes, la niña fue muy constante en los controles, así que fue a todos, primer mes, segundo mes, tercer mes, y llevamos, desde que colocamos la medicación, a un descenso de las enzimas hepáticas, un mejor acatamiento al tratamiento. ¿Por qué? Porque ella dice, esto a mí me dio ganas de hacer cosas, ¿sí? Llevamos en el mes 11, ahora en el mes de octubre se cumplió el mes 11, donde la niña tuvo un descenso de peso de casi 10 kilos. Llegamos solamente a 1,2 porque subir la dosis genera mucho rechazo en ella, y no es dolor de panza o esas molestias comunes, sino es vómitos. Entonces volvemos para atrás. Entonces lo que hemos logrado es llegar a 1,2, pero a dosis no diarias, sino alternas. No hace falta que los comente. ¿Sí? ¿Sí? No, ahora no hay problema. Se le indicó la biopsia. No, el resultado de la biopsia no fue, no lo puse acá porque no fue relevante, o sea, sigue manteniéndose la esteatosis moderada, la elastosis dio negativa y se le pidió una elastosis. Elastografía. Se hizo la biopsia y se pidió una elastografía, ¿sí? Y la elastografía dio negativa. No había fibrosis. Es solamente grasa, todo acúmulo de grasa. La respuesta posterior al descenso de peso y la respuesta posterior a todo el perfil bioquímico, nuestra expresión para poder seguir manteniéndolo es que evidentemente que el descenso de peso cumple con toda la estrategia de mejorar todo el perfil lipídico. Sí.
Sí, sí, 77 con el cual que empezamos y 65. No, no la normalizó. Pero sí la descendió. Ahí vuelvo para atrás. Totalmente. Y la historia familiar. Lo que pidió, lo que se pidió bioquímico fue todo negativo. Es, Está bien, lo que digo es que no sé si le falta algo para pedirle, porque de todo lo que se pidió, se hizo, digamos. Entonces, hay que ver si hace falta. ¿Por qué? Porque ante el descenso de esto, acuérdense que llevamos 10 meses de esto. Entonces, la pregunta a la que yo iba después de esto, ¿cuánto tiempo? No tiene pedidos, porque no le pedimos todos los meses. Entonces, la pregunta que yo iba a hacer a los expertos, como vemos imágenes que pueden repercutir los resultados precozmente, hay imágenes, por ejemplo, una neumonía en una placa no revierte al segundo día que la bacteriología dio negativa. Puede estar hasta un mes positiva la imagen. En las imágenes, en un paciente que desciende los perfiles bioquímicos, que desciende de peso, ¿cuánto tiempo se espera para decir este paciente está con mejoría clínica y mejoría cuando mejora la ecografía? Por eso, se espera, hagamos una hipótesis, se esperaría que esta paciente, ¿qué hiciera? Que disminuyera sus valores o llegara a valores normales de sus transaminasas y la ecografía se desapareciera su inflamación. Está bien, pero los estudios que yo pude ver de tratamiento con liraglutide en hígado graso, no por hígado graso, sino por obesidad, que además mejoraban el hígado graso, es que no llegaban a desaparición del hígado graso, de la esteatohepatitis, solamente de la esteatosis, mejoraba solamente de la severidad a lo mínimo, pero no desaparecía. Lo que pasa es que son muy poco tiempo el estudio. Es que en realidad lo que debería haber puesto es el informe histológico para que ustedes lo pudieran identificar. No, pero no había ningún componente inflamatorio, eso sí.
seguir estudiándola. Estudiar el compromiso patológico de esta paciente que no cumple con los criterios para decir que tiene una esteatohepatitis asociada. Si es que la diagnosis realmente no había nada. Si es solo esteatosis, hay algo que tenemos que investigar. Perfecto. Continuaremos con esta paciente y seguiremos viendo. Totalmente. Exacto. En realidad esto como que hablara más a favor de la medicación en base al tratamiento de la obesidad que está. Entonces la pregunta es esa, ¿nosotros estamos tratando la esteatosis o estamos tratando la obesidad? Y la obesidad es la que genera la esteatosis o convive la esteatosis con... Exactamente. Sí, pero hablando de eso, claro, es autocrítica a la presentación, me parece bárbaro. A lo que voy es que está bueno que pase eso, porque yo, por ejemplo, esta paciente la veo yo, pero no es mi paciente que va referida al tema. Yo la veo por obesidad y su especialista la ve por la parte de... O tal vez la interpretación del no especialista. Vieron que cuando uno lee un informe va al final y dice normal, y a lo mejor no lee todo lo que dice anterior. Totalmente. Exacto. Eso lo... Claro. Yo me acuerdo de histología, el hígado en histología, me quiero acharnos. Sí, sí, por eso es la interpretación del especialista. Si a mí me pregunta valores de insulina o cómo titular una insulina, se lo puedo decir, pero yo, esto es el especialista. Claro, esto es abocado al especialista. Esta paciente está transitando este tratamiento, no es paciente vieja, la estamos... Exacto, exacto. Claro, lo que pasa es que esto también lo vemos nosotros en pediatría. Vemos diagnóstico que después no sabes qué, o pedís cosas y te dan la respuesta y decís, ¿y qué hago con esto? Porque no lo sabes interpretar o no lo sabes tratar. Entonces, nosotros en pediatría y en niños con obesidad vemos el hígado graso está presente en el 90, no me animaría a decir 99% de los pacientes, ¿sí? Entonces, es muy raro que venga un paciente delgado, deportista, sin antecedentes familiares que me venga a consultar a mí por hígado graso. Entonces, eso no es de mi especialidad, sino es más del gastro. Esta paciente, conjuntamente, lo que trabajamos fue trabajar con una medicación, que es una farmacología nueva, como habló la doctora, es todo lo que se viene y todo lo que ayuda en prevención secundaria, trabajar y ver cómo se puede colaborar en este flagelo que es la obesidad sumado a la comorbilidad que es el hígado graso. Es una comorbilidad, no es. Exactamente. Sí, este último control de los 11 meses no tenemos laboratorio. Está pedido para el mes de diciembre. Entonces no les puedo... Que también es a chequear, porque muchas veces lo que transmiten los papás son lo que cuentan de lo que vienen explicándoles los médicos. No. La mamá en la anamnesis dice, ella me dicen que tiene hígado graso de que tiene 3 años, lo cual no tengo constatado ni laboratorio, ni ecografía, ni nada. Entonces, esto es, y también es muy común.
le dieron metformina sin tener un diagnóstico de diabetes tipo 2. Bueno, la prevalencia, esto ya lo hablamos, ya lo trabajamos. A lo que quería llegar es sobre todo esta mirada hacia el adulto. Esto sí está sumamente visto y con la mirada hacia un horizonte que no está muy lejano, que es los niños tienen más posibilidades de ser las personas con obesidad o sobrepeso o con más comorbilidades en la edad adulta, de los cuales se hace mucho más difícil. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una persona de 40 años que tiene sobrepeso hace 2 años, sino una persona que tiene sobrepeso desde 3 años y que está luchando desde que tiene esa edad con todo lo que eso significa. Entonces creo que allí es donde los cambios de vida, que son los primeros y lo que no hay que salirse, y lo que la doctora recién preguntó, entonces hay que seguir con la dieta a pesar de tener la medicación. Eso es indiscutible y es lo que hay que chequear, y sobre todo organizar de acuerdo al entorno familiar, de acuerdo al poder adquisitivo que tiene, de acuerdo a los gustos. Nosotros nos enfrentamos en pediatría con niños que no les gusta comer nada más que papa, arroz y fideos, y cómo le decís que tiene que disminuir calorías. Entonces es como difícil, pero eso es lo que está estipulado. Llegamos tarde, le entregamos al espectro de adultos un paciente ya enfermo, y se hizo un consenso hace poco, por si no todos están familiarizados con eso, que se hizo un consenso intersocietario, nutrición, Sociedad de Nutrición, Sociedad de Diabetes y Sociedad de Pediatría, en donde se pudo poner en papel cuáles son las normativas de los determinados estrategias que están estipulados para sobre todo para la población de interés de adolescentes, en donde se dejó claro también que ahí es donde entramos a las discusiones de la oportunidad de la medicación o de la farmacoterapia en una población donde ya está muy difícil de trabajar, que es un índice de masa de más de 30, y desconoce como tratamiento a la metformina dentro del paciente con obesidad, por más que sea buenita. Bueno, como comentó la doctora, en este momento nosotros tenemos como estrategias terapéuticas aprobadas en nuestro país el Orlistat y la liraglutide a dosis 3 miligramos. En 2018, como les conté, que fue su primer lanzamiento, hasta el 2021, que fue la incorporación en el grupo pediátrico. GLP-1, se habló en una de las charlas muy interesantes de incluir la ruta del cerebro-intestino, y se incluye cerebro, intestino, páncreas, hígado, porque tiene todo una interacción. Entonces, si cuidamos uno, tenemos que saber que también tenemos que cuidar otro. El GLP-1 es un análogo de una hormona que producimos nosotros. Lo único que se hace con esto, de fórmula farmacéutica, es ampliar el tiempo para que la saciedad pueda durar más, en términos groseros explicado así. A ver si puedo seguir con lo otro. Disminuye el apetito, la saciedad, ya lo explicó la doctora, no me voy a detener en esto. Y sí, con respecto al doctor Pérez, que dijo que no sabía qué nos iba a pasar en el cerebro con todo este tipo de cosas, últimamente se están haciendo estudios para incluir a los GLP-1 y a los medicamentos duales, que son los que vienen en futuros, para incluirlos en el tratamiento de las personas con Alzheimer, sin sobrepeso. ¿Por qué? Porque el GLP-1 tiene receptores en el cerebro, en el intestino, en el páncreas y en el hígado. Entonces, todo ese mecanismo de receptores pueden llegar a ayudar para poder generar medicación para trabajar en distintas áreas de nuestro cuerpo. El peso corporal está regulado fisiológicamente, ¿sí? No solamente es ganas de comer, sino el ambiente en donde estamos, la costumbre que tenemos, la forma y el acceso que podemos llegar a tener. El GLP-1 es un regulador fisiológico clave en el apetito, que nosotros lo contamos naturalmente. La liraglutide es un análogo de GLP-1. La doctora contó que la semaglutide, que es otro medicamento que se está usando, nosotros en el grupo pediátrico no lo podemos usar, sino es a partir de los 18 años.
de 1 miligramo, de 0,5 miligramos, que también está en el mercado, ni la de 2,4. Todavía en el grupo pediátrico no se usa. La eficacia, otra pregunta que también dijeron, ¿cuánto tiempo? Está aprobado de que hay que tener pautas o llegar a un determinado valor en miligramos o también en tiempo. La eficacia de mantener un índice de masa. Nosotros en pediatría tenemos dos opciones, o bajar de peso o mantenernos en peso, ¿sí? Y eso es lo que se está logrando con hacer estudios de eficacia y mantenimiento. La Sociedad de Pediatría nos pone que si un paciente presenta complicaciones secundarias a la obesidad y un objetivo de descender un puntaje Z de índice de masa, en un paciente con crecimiento y mantenimiento de peso, o sea, incluso que descienda o que se mantenga, la desaceleración de la ganancia produciría en un descenso en ese percentilo. Entonces ese es el objetivo al que se busca con esta medicación. Seguridad, ¿sí? Todos preguntaban qué niveles de riesgo tenemos. ¿Qué pregunta? ¿Se usó como un hipoglucemiante? En realidad depende del nivel de glucosa, o sea, porque trabaja de manera de glucosa dependiente. Trabajos en donde que si buscaron el nivel de seguridad, se vieron casos de hipoglucemia comparados con placebo. La única diferencia es que no fueron episodios graves. Entonces, ¿es contraindicación? No, es un nivel de seguridad. Se suspende desde el momento que llega la consulta. Ya está, chao. El nivel de escala de riesgo de seguridad, lo que se ve en más porcentajes son los gastrointestinales, los que hacen que sigan el tratamiento o que a veces dejen el tratamiento, o que no se pueda subir la dosis. Hubo casos comparados con pacientes placebos y con el uso de la liraglutida en donde hubo 2 pacientes que tuvieron intentos de suicidio, ¿sí? Pero no se los relacionó con la medicación. También se abrió de litiasis, en donde está también fuertemente presente, pero que también se vio que hay pacientes que cuando descienden de peso, independientemente de que si toman, hacen litiasis. Un minutito. Uno. Bueno, también se vio neoplasias. Hay una neoplasia endocrina, que es el cáncer de tiroides, que también se lo relacionó. Entonces, las personas que tienen algún problema de tiroides se los descartó dentro del grupo, pero no se lo vio relevante como contraindicación. Y no hubieron, que es el cáncer medular de tiroides. Y la seguridad probada en pacientes con efectividad en prevención cardiovascular también se vio que era mejor. Cualquier cosa, si quieren, hay estudios donde están comprobados todos estos niveles de seguridad que los pueden obtener. ¿Cuánto tiempo? Pongo Saxenda porque es la que nosotros tenemos para el uso de nombre comercial. Liraglutida es el nombre de la droga. Es como una situación a establecer que se trata de que si el paciente, después de 12 semanas con dosis máxima de liraglutida tolerada, no baja más del 4% del índice de masa, se retira de la incorporación, lo cual no significa que después lo pueda volver a usar. Esto, hablando entre nosotros, ¿a quién le repercute si no son a las obras sociales? Donde tenés que demostrarle que el paciente con ese tratamiento descendió de peso. Si yo quiero seguir con el tratamiento y el paciente lo abona, lo compra, lo consigue, lo va a seguir hasta que logre el objetivo. Estaríamos en tiempo. Listo. Bueno, muchas